Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Arquipampa por la pantalla de la televisión pública pampeana. Hoy estamos en la localidad de Toay y vamos a visitar el estudio de arquitectura e interiorismo Arquiná. Este estudio está conformado por dos profesionales que combinan la arquitectura, el interiorismo y también trabajan con algunas disciplinas como es el neurodiseño y el Feng Shui. Vamos a charlar con Rebeca y con Georgina para que nos cuenten cómo es llevar a cabo esta profesión. Soy Rebeca Álvarez, arquitecta con máster en diseño de interiores. Mi nombre es Georgina Mendoza, soy arquitecta y estamos acá en el estudio de Arquiná. Arquiná surge porque somos dos amigas que nos conocemos en una empresa trabajando de aberturas y decidimos complementarnos ya que trabajamos de una manera técnica y otra más especializada en la parte de interiorismo. Arquiná viene de arque, que es el origen griego, que significa origen, y na es hogar o casa en maya. En realidad Arquiná es una palabra compuesta por estas dos etimologías y por eso es que nace Arquiná. De hecho, Arquiná nace en el 2013 en México. De allá es como que surge del estudio principalmente. Cuando llego acá a Argentina y hablo con Geo de poder trabajar juntas, decidimos asociarnos y adoptar el nombre de Arquiná, que ya venía desde México, que ya traía como una trayectoria, y además como que fusionamos muchas ideas de que ella me contaba cómo era, ella tenía sus proyectos, su estudio y demás desde hace tiempo también aquí en Argentina, y conectamos con la parte de la esencia del logo que también ella venía trabajando de hace tiempo, la parte de mezclar lo natural con lo que es lo que ya es estructurado. Entonces, cómo romper con eso y poder entrar a la parte natural y emocional fue como que la fusión que pudimos encontrar, y así es como nace Arquiná en Argentina. Arrancamos, ya va a ser hace 1 año y medio. Está ubicado acá en Toay, en la Roque Saspeña 1715. El estudio lo que tratamos de hacer es como proyectar siempre espacios conscientes. Lo que queremos es ayudar a las personas a generar espacios de vivienda, tanto residenciales o comerciales, pero con un propósito. Es decir, que cumplan, o sea, lo que ellos están buscando, pero también generar el bienestar en el habitar de ese mismo espacio. Entonces, por medio del neurodiseño y el Feng Shui, que es más que nada como lo que estamos complementando en todos los proyectos, que desde cero cualquier proyecto lo tenga integrado. La verdad que a veces lo que lleva la arquitectura es como hacer un cambio. Fueron muchos cambios, muchos procesos, tanto a nivel mundial con el tema de la pandemia, la forma de habitar. Ya la casa no se veía como antes, la forma de habitarla era otra, los espacios, los comercios, qué es lo que se atraía. Y empezamos a ver que todo se maneja con el tema de las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que te permite un espacio, si te permite quedarte, si tenés ganas de irte de ese lugar? Entonces, nada, empezó como una búsqueda de cómo las emociones influyen en los espacios y también de lo que podemos crear, porque de alguna manera somos estos profesionales que crean lugares, hábitos. Entonces, bueno, nada, surge de esa manera. Son ciencias de diferentes orígenes, pero que se mezclan en muchos puntos. Por ejemplo, el neurodiseño habla de diseñar para lo que es el cerebro, de cómo se comporta el ser humano en ese espacio, cómo quiere habitarlo y cómo quiere sentirse. Y esto para generar un bienestar también en su salud, porque todo genera como la iluminación, la ambientación, la ventilación y demás, todo combinado con otras ciencias como lo es la biofilia, la psicología. Todo esto hace como un proyecto integral que se refleja en el día a día de cómo lo vive la persona. En cuanto al Feng Shui, es una ciencia ancestral, es un estudio ancestral
porque hay diferentes tipos de Feng Shui, pero nosotros nos enfocamos en lo que es el clásico, que se basa también en el comportamiento de la naturaleza, los elementos y cómo estos aportan una energía a todos los espacios que habitamos, de acuerdo a la orientación, que tiene mucho sentido, de dónde nace el sol, del este, de dónde se oculta, cómo los dormitorios se tienen que orientar al oeste, perdón, porque justamente es donde empieza la noche, en donde empieza el día, es como que todo va cobrando sentido y lo relacionas con el ciclo circadiano, la iluminación y bueno, todos los elementos básicos para poder sobrevivir y estar en un espacio. Es la aplicación de todo eso a los espacios. Es como lo vive. Uno lo puede poner en ejemplo en una casa, cómo se siente en su habitación, si quiere acomodar algo, si hay algún color que le resulta muy chocante o no, qué lugar le da tranquilidad, qué lugar le dice, no, acá quiero salir de mi casa porque no aguanto este lugar, o pasan esas situaciones, hasta también con el espacio exterior, ¿no? Que lo que puede ser un jardín, se aplica en todos, es en el lugar donde elegimos para vivir y eso implica cómo uno se siente, porque uno quiere un lugar de descanso para poder al otro día tener una mayor eficiencia, necesita un lugar de, por ejemplo, el área de la cocina, donde me invita a hacer algo, a qué actividad me invita a hacer cada espacio, como que en una época eran estos espacios dormitorios, ¿no? De que uno iba, dormía, salía, se iba al trabajo, como que lo primordial era el trabajo y en realidad hoy lo primordial, obviamente, es habitar la casa, es el trabajo, pero también influye en el espacio de tu trabajo, el tema de iluminación, cómo te sentís, cómo te concentrás, tiene que ver con toda la parte humana. El primer contacto con un cliente, bueno, generalmente puede ser como en persona, algún mensaje por las redes sociales, algún mensaje de WhatsApp, programamos y agendamos una primera reunión en persona, si es que están aquí y si no también lo hemos hecho a distancia, porque también hemos tenido algunos proyectos en México, en Córdoba, en otros puntos del país, así que si se puede, lo primordial es que sea en persona, pero si no, online, súper bien. Agendamos lo que es el primer encuentro, hablamos sobre lo que ellos están buscando, hacemos una entrevista de neurodiseño donde aplicamos diferentes preguntas que no solamente van a lo funcional, sino también al cómo quieren vivir el espacio, la parte como más psicológica que los ayuda a ellos también como a encontrarse, a muchas parejas que, o sea, que es como que hasta se conocen entre ellos más, se dan cuenta de que ciertas cosas que están buscando en el proyecto, ciertos espacios que les benefician. Entonces es como muy interesante porque desde esta entrevista nosotros generamos como, bueno, es como que tenemos nuestro compendio de ideas para poder arrancar con un proyecto, que generalmente es el anteproyecto, y de ahí se van programando reuniones posteriores para generar como las diferentes presentaciones. Segundo bloque de Arquipampa, estamos en Unidad, el Centro de Salud Integral aquí en Toay, donde las arquitectas Rebeca y Georgina se encargaron del diseño del interior de este espacio. Este lugar es un centro de salud, como indica su nombre. Vamos a estar visitando y recorriendo este espacio para ver cómo influyó la arquitectura y el diseño de interior en este espacio. En este caso han sido diferentes proyectos, hemos hecho vivienda, que fue con lo primero que arrancamos, y estamos con centros de salud y partes de centros holísticos, donde, bueno, ahí estamos también con la parte de paisajismo, también trabajando. En lo que es el centro de unidad, trabajamos toda la parte de interiorismo y todo lo que son los texturados de la parte exterior, la parte de afuera de lo que es el paisajismo, trabajamos con colegas. Después en el centro holístico, como es parte de una vivienda, trabajamos lo que es su patio interno, que va a complementar a la parte de holística, que es una segunda parte, en realidad. Y en la parte, bueno, de vivienda, hicimos una ampliación de una casa, trabajando todo desde el principio de lo que es el neurodiseño, pero quedó en proyecto, todavía no en construcción. Y ahora estamos con un proyecto nuevo que va a ser desde cero, aplicando todo lo que es neuroarquitectura y también relacionado a lo que es el Feng Shui.
Algunos vienen con ideas de lo que quieren exactamente, tratamos de guiarlos. Hay otros que son, me sale la palabra, como más flexibles y decirles, bueno, podemos ir para acá, le podemos mostrar muchas opciones. Lo bueno es que están abiertos siempre a recibir las opciones y después ellos terminan decidiendo. Pero nosotros siempre, por más que ellos vengan capaz con una idea, le mostramos cuáles son las alternativas posibles. Bueno, en el centro de unidad llegamos porque Geo iba a consultas médicas con el osteópata, entonces es como se creó el primer vínculo. Es como que él le contó que estaba en proceso de hacer una clínica, que ya estaba en construcción, y bueno, es cuando se llegó como a la propuesta de entrar a la parte del interiorismo. Entonces es cuando se abre como esta puerta y esta oportunidad donde creamos como esa conexión. Primero está la parte de la recepción, del recibidor, tenemos lo que es el pasillo. De un lado tenemos el área de ellos de reuniones, de la parte personal, que hay una cocina, están los baños, y del otro lado están los consultorios. Son seis consultorios, algunos están definidos, otros no. Y después hacia la parte de atrás, antes de llegar a la parte de atrás, hay un jardín interno, que eso también era poder ambientarlo, poder ver qué se transmite. No llegó a la conclusión de alguna manera totalmente definido, pero como va por etapas, entonces se van haciendo determinadas cosas. Y en la parte de atrás están los box con la parte del gimnasio, que era la idea de que eso quede complementado y unido por el tema de que más allá de algunas personas que pueden tener lesiones o trabajar, que sea algo aparte. Por eso también el gimnasio lo que tiene es un ingreso aparte, no siempre ingresás por el medio de lo que vendría a ser el centro. Cada proyecto tiene sus propias especificaciones de acuerdo a lo que es. Este en especial, que era un centro de salud, se tienen que tomar en cuenta normativas existentes, por ejemplo, medidas mínimas para los pasos en cuanto a lo arquitectónico. Nosotros no nos hicimos cargo, pero sí, por ejemplo, a la parte de mobiliario dentro de un baño para personas con discapacidad, los elementos que se necesitan para que tenga un funcionamiento. Los elementos también que se necesitan dentro de los consultorios, qué tipo de profesional va a estar en cada consultorio, qué espacio necesita, qué radios de giro necesitan los sillones o no, si va a haber alguno, los box de kinesiología. Tuvimos una entrevista con cada uno de los profesionales para ver qué necesitaban y cómo era su funcionamiento y su día a día en el espacio para poder generar el mobiliario adecuado a lo que necesitaban almacenar también. En la parte del gimnasio también hablamos con el profesional encargado para ver qué actividades iban a realizar, cómo se iban a dividir los circuitos y demás, y poder como llegar a un diseño óptimo. En el proyecto trabajamos en conjunto, pero en una de las partes más que nos definimos fue la parte técnica, más el tema de ir a obra, de verificar con el tema de los proveedores, la parte de la carpintería, todo lo que son los detalles de los muebles, a medidas, ir a verificar si estaban bien, qué tipo de material se iban a utilizar, buscamos los proveedores. Empezamos nosotros como una búsqueda y eso le ofrecemos al cliente, que no queden con uno solo, sino más allá de precio, ver la calidad, ver la materialidad. Y más que todo esa parte, ¿no? Coordinar, ver los detalles, pero en realidad fue todo el trabajo en conjunto. Los tiempos son diferentes, uno piensa que va a decir, bueno, lo vamos a definir en 1 o 2 semanas. No, pasaron cosas, hasta los mismos dueños a veces tienen una idea y a lo último dicen, no, cambiamos el color del material, del mueble. Y vos te quedás con que, uy, no es solamente el cambio del color, es empezar a armonizar todo el espacio, entonces, bueno, empezás a trabajar nuevamente con determinados detalles. Entramos a la parte realmente ya como que de tipo obra gris, obra blanca, para arrancar con todo lo que eran propuesta de paleta de color. Habían materiales que ya estaban especificados, como algunos pisos,
Entonces nosotros tratamos de adecuar a lo que ya estaba a lo que es el interiorismo que propusimos. Creamos una paleta de color de acuerdo a todo lo que era la identidad corporativa que ellos ya tenían, toda la identidad gráfica. Ellos en el logo utilizan lo que es el blanco y el azul petróleo en contraste, que es como un contraste muy directo con un azul marino. Nosotros de esos colores generamos como una gama digamos que en diferentes tonalidades, partiendo del azul institucional y hacia los cremas, hacia los blancos, pasando por un tono de los greys, grises y demás, para poder generar como una amplitud cromática. Entonces, de ahí nosotros partimos para poder aportar. No es que te vamos a poner un color a lo mejor beige directamente, sino ese se utiliza en alguna parte de las maderas, las diferentes tonalidades que le aportan la calidez al espacio. Fue como un reto porque ya teniendo una paleta cromática específica institucional, es como, bueno, generar la parte de combinación y de esto generar como que tal vez no puedes aplicar colores tan saturados en un lugar, que es como lo que se busca en un lugar de salud, que no altere como que la parte de la persona que necesita estar en calma. Entonces, con base en la paleta existente, generamos una diversidad de colores basada en los neutros, combinaciones de saturados, pero que se puedan generar en armonía. Entonces, esto más que nada para la parte cognitiva de las personas que van a estar ahí, para las personas que van a entrar a un consultorio de psicología, a un consultorio de osteopatía y demás, que sobre todo son actividades que necesitan transmitir a la persona calma. Así que por medio del neurodiseño aplicamos elementos por medio de las texturas suaves, colores claros, la iluminación neutra, que generalmente los centros de salud manejan lo que es la iluminación fría directamente, un poco azulada, que realmente altera más el sistema nervioso de las personas. Entonces nosotros tratamos de evitar todo lo que es iluminación fría, irnos directamente a la neutra y cálida en ciertos puntos. La iluminación, bueno, justo llegamos en un momento crítico, diría, porque ya habían pedido la iluminación y la iluminación había sido blanca en ese caso. Y como estábamos trabajando con esto de que cómo influye la iluminación en estos espacios, si no era el típico, la iluminación de hospital, que no está mal porque es algo específico, pero para lugares de cirugía que se necesita un determinado tipo de luz. Pero en este caso, como estábamos evocando a un centro de salud integral, que no es, la idea es que vaya a sentirse de una manera mejor, de prevenir. Entonces, el tema de la iluminación, pudimos llegar a tiempo, pudimos cambiar que sean luces neutras, coordinar para determinados espacios, hasta para el baño, ¿no? Tipo cálida, blanca, que sí, que no, y en los consultorios también, poder complementar tanto luz cálida con neutra. Nosotros generamos esa combinación para poder expresarlo en algunos elementos interiores y también en lo que es la fachada. Generamos lo que es la parte de la colorimetría, trabajamos en conjunto con una bióloga para hacer el paisajismo, también manejando la parte cromática. Todo lo que es el mobiliario y amoblamiento, la mayoría, si no es que casi todo, está hecho a medida, diseñado por nosotros. Bueno, para mí fue muy emocionante porque era justo el momento en el como que había terminado la certificación del diplomado de lo que es el neurodiseño y neuroarquitectura. Como que se complementaba con lo que ya veníamos trabajando, de lo que era el interiorismo, pero con una versión más humana, más sensorial. Entonces como que pudimos reunir muchos puntos en ese proyecto y aterrizar las ideas que veníamos como estudiando, todo lo que veníamos aprendiendo, y sobre todo que fue como esa parte de ir consultando con los clientes, que es difícil de ver que soliciten un servicio de interiorismo en una clínica de salud. Eso fue como lo primero, como punto importante. El segundo es como fue un reto también porque fue entrar a un proyecto que no era desde cero, entonces era como, bueno, tomar el proyecto con las características arquitectónicas que ya venían, de hecho ya estaban construidas, entonces era sobre eso, bueno, cómo retomar lo que ya existe y con lo que ya está y no se puede modificar,
es adecuar para poder armonizar lo que ya está. Entonces hay cosas que con lo que ya tienes, tomar los ingredientes y hacer la mejor receta. Uy, fue muy interesante porque, nada, primero era la primera experiencia en temas salud puntual. En realidad en el tamaño, en la envergadura del lugar, la verdad que fue desafiante, pero fue muy interesante. Uno a lo grande de diseño está, vos en el proyecto proyectás y vas teniendo en cuenta muchos detalles, pero llegás a la obra y te encontrás con otras cosas. Y además, por ejemplo, ideas de que uno tiene cómo puede funcionar mejor el espacio, te encontrás capaz, cuando ya es un espacio creado, con limitantes de decir, no, sí o sí, esto tiene que estar acá. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos eso para que quede acorde? Así que fue un gran desafío, pero fue muy lindo. Yo soy más de socializarme, me gusta ir a ver la obra, relacionarme más con los técnicos, ir viendo qué se va haciendo los detalles. Me gusta ir como ver el detalle que va quedando mejor, que no, y lo que vamos aplicando. Uno tiene una satisfacción que cuando ves lo que diseñaste se va transformando. Obviamente, como todo, tiene sus idas, sus vueltas, sus decisiones que vos decís por acá no, por acá sí. Pero bueno, nada, es un trabajo muy lindo. Después la parte del proceso creativo, la verdad que a mí me encanta como sumergirme en la parte de pasarte horas tratando de entender, proyectar y ver cómo puedes generar esas soluciones por medio del diseño para la persona. Y al final, cuando ves que la persona queda satisfecha y queda como sorprendida con el resultado, elegí arquitectura porque era el camino para poder llegar al diseño de interiores. Realmente que siempre quise estudiar esto, pero el lugar donde vivía no tenía esta carrera. Entonces el link que encontré como más directo era la arquitectura. Después me fui enamorando de la arquitectura porque dije, wow, es como súper necesario saber sobre todo lo que conlleva el poder proyectar desde un inicio y desde lo que es el origen, para después como ir mezclándolo con lo que es el interiorismo. La elegí de muy chica, cuando tenía 15 años, y el sueño en realidad en ese momento era hacer mi casa. Por eso llegué a arquitectura. En mi caso, de mi familia, yo soy la primera profesional relacionada a lo que es la arquitectura, entonces para mí es un mundo nuevo. Y en realidad en esta etapa le estoy conociendo la parte más humana, que es la parte que más me gusta. El poder darle un sentido a la arquitectura y que no sea solamente la parte física, que sea la parte emocional. Uno se entusiasma, o por lo menos a mí me pasa eso de entusiasmarme con cada cosa nueva que aprendo. Para mí significa como una conexión muy importante, ya que podemos complementarnos. Está bueno poder trabajar en conjunto y generar algo aquí. Hasta acá llega este programa de Arquipampa en el que pudimos conocer al estudio de arquitectura Arquiná, hablando con Georgina y con Rebeca, quienes nos recibieron y nos contaron cómo es desarrollar esta profesión y también incluir el neurodiseño y el Feng Shui en cada uno de los espacios que diseñan y que habitan. También pudimos conocer y visitar el Centro de Salud Integral Unidad aquí en Toay, donde vimos cómo las dos arquitectas pudieron diseñar y pensar todo lo que es la cuestión del interior de este espacio, en donde vimos y recorrimos cada uno de estos espacios que se utilizan, en este caso, para la salud. Espero que hayas disfrutado de este programa como nosotros. Te espero el próximo programa a partir de las 19:30 horas por la pantalla de la televisión pública pampeana. No te olvides de seguirnos en Instagram, nos encontrás como arqui.pampa, y también visita el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Ahí encontrás todos los programas de Arquipampa.